Y por supuesto saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco, Pachecation. Buenas tardes, mi querido Pachecation. Paquito Pacation, con gusto de saludarte en esta tarde y con mucha información. Por un lado, decirte que pues está subiendo de temperatura este asunto de los subsidios que busca aplicar Estados Unidos a los vehículos eléctricos a partir de 2027, sobre todo créditos fiscales abultados para aquellos coches eléctricos que se produzcan justo en plantas de la Unión Americana. Bueno, ayer la Secretaría de Economía dijo que México va a aplicar medidas en retribución a esta situación en el marco del TEMEC. Mira, esto fue parte de lo que dijo Tatiana Cloutier. Queremos dejar muy en claro de que en caso de que la propuesta se apruebe y se instrumenten dichos créditos fiscales por parte de Estados Unidos, México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos. En ese contexto, el USTR, o la representación comercial de los Estados Unidos, dijo que van a seguir comprometidos con esa legislación que ha impulsado Joe Biden. Ahí el tema preocupante, Paco, es que no solo es que van a generar incentivos para que se produzcan coches eléctricos en los Estados Unidos, entendiendo que ese es el gran paradigma que está cambiando en el sector automotriz y que deja fuera de la ecuación pues a sus socios, tanto México como Canadá, particularmente en el caso de nuestro país, pues muchas empresas estadounidenses que tienen plantas en nuestro país, somos el cuarto mayor exportador de vehículos y que ahí es un golpe duro para nuestra economía. Y en ese contexto, bueno, pues esto estaría aplicando después del 2027, pero en la matriz de decisiones pues empieza a tomar esa decisión. Hoy platicaba con Juan Carlos Baker, que fue subsecretario de Economía, uno de los negociadores clave del TEMEC, actualmente académico de la UP, y me decía que finalmente pues los mecanismos a los que puede recurrir México en el marco del TEMEC son relativamente rápidos y correctos. Mire, esto fue lo que dijo. Precisamente la experiencia del tema de autotransporte de carga dejó claro la necesidad de que los procesos de solución de controversia del TEMEC fueran mucho más ágiles. Ahora lo que está previsto en el capítulo 31 del tratado es muy rápido. Yo creo que si se agotaran todas las instancias, estamos hablando que posiblemente en un año o menos de un año ya tendríamos pues el proceso cubierto, que en tiempos comerciales eso es muy rápido. Claro, no se puede obviar que pues hay una contradicción inherente en función justamente de lo que se da en materia de la contrarreforma eléctrica, porque evidentemente eso también lastima la toma de decisiones de las empresas. Ha sido señalado, sobre todo en un contexto en donde lo que se está buscando es justamente, digamos, mantener un cierto énfasis en hidrocarburos en México, y eso no ayuda justamente al cambio energético en nuestro país, sobre todo en las decisiones, porque muchas de estas empresas automotrices lo que buscan es que el 100% de su insumo de energía en la producción pues provenga de energías renovables, y ahí México tiene una tarea fuerte en cuanto al cambio de su matriz energética, y eso también nos va a afectar. Evidentemente son temas que se manejan por separado, pero bueno, no se puede quitar del escenario que ahí también México está perdiendo competitividad, y en ese contexto clave también las declaraciones del embajador de la Unión Europea en México, en donde decía nos preocupa mucho, sobre todo porque hay inversiones ya comprometidas al respecto, así que bueno, pues ese es un asunto sin duda delicado, y en ese contexto pues hay muchas discusiones vinculadas a ello. Por otro lado, y en otros temas, mi querido Paco, también comentar que ha generado cierto revuelo esta propuesta de la Ciudad de México de cobrar un impuesto de 2% a las plataformas digitales. ¿Cuáles son estas? Pues estamos hablando de los Uber Eats, de los Uber en general, de los Didi, de los Cabify, de los Bit, Rappi, Corner Shop, etcétera, y les estaría dando esta situación. En ese contexto, pues simplemente mencionar que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México que esto no repercutirá en los consumidores, pero estamos hablando de una situación clave, sobre todo porque pues les modifica la estructura de costos. Seguramente habrá resistencias de estas plataformas. Vamos a ver sobre todo en dónde se acumulan ese nuevo impuesto, que está interesante. Y bueno, pues sí, 2% no parece ser mucho, lo pueden absorber, han crecido muchísimo estas compañías, pero bueno, pues simplemente cambian ahí las reglas del juego. Y recordar que en otras geografías pues se ha cambiado. Por ejemplo, ahora que estuve en Nueva York, si tú tomas un Uber te cobran un montón de impuestos adicionales a la tarifa, y bueno, pues eso lo encarece mucho y finalmente beneficia pues allá a los taxistas, que claro, el servicio pues también siempre tiene que ir acompañado de este tipo de situaciones. Otro tema clave, mi querido Paquito, es lo que se refiere
hablando de plataformas, que Didi, esta compañía de origen chino, pues por presión enorme de Xi Jinping, el presidente de ese país, se está deslistando de la Bolsa de Valores de Nueva York y se va a listar en Hong Kong. Ayer lo anunció. Esto es dramático porque finalmente habla de que el alejamiento entre Estados Unidos y China está generando una suerte de dinámica de guerra fría, pero en este caso también se expresa en temas económicos, sobre todo porque estas empresas globales chinas muy exitosas, Alibaba, Didi, etcétera, Tencent, pues resulta que Xi Jinping las está obligando pues a mantener, digamos, una vinculación, una dependencia justamente a China, y esto evidentemente pues las va a afectar en lo competitivo, y no tarda países como Estados Unidos, como la Unión Europea, en empezar a hacer una ofensiva fuerte, que ya lo venían haciendo, pero más fuerte, sobre todo por este tipo de situaciones y acciones, sobre todo porque el reporte que tienen que hacer, por ejemplo, ante la Bolsa de Valores de Nueva York, pues se convierte en un asunto delicado que va a generar preocupación. Didi había sido la salida a bolsa más importante en los últimos 7 años allá en la Unión Americana, había recaudado 4.400 millones de dólares, y bueno, pues ahora se va a Hong Kong. Vaya dolor de cabeza y vaya tiro en el pie que está dando China, por lo menos en el corto plazo, pero en el contexto y en el entendido de que Xi Jinping pues vuelve a poner la rectoría política por encima de la económica, y esto va a limitar la expansión, proyección de las empresas chinas en el mundo, los juegos internos de China que finalmente pues están repercutiendo en México. Repercutiendo en México, mi Paco, porque esta es una plataforma muy importante en nuestro país, no de manera inmediata, pero finalmente pues sí, es un asunto que va a impactar, digamos, a todas estas empresas que seguramente, te digo, van a ser cuestionadas y luego les pueden dificultar su operación en la vinculación con empresas estadounidenses. Pensemos en las de pagos, Visa, Mastercard, pues ahí pueden venir flancos. Y bueno, te cuento rápidamente que Uber, allá en la India, ahora que estamos hablando de estas compañías, va a probar un nuevo servicio que permitirá que sus usuarios reserven viajes por medio de WhatsApp, una alianza interesante ahí con Meta, antes Facebook. A partir de esta semana, esta opción estará disponible en una ciudad de la India, sobre todo en Nueva Delhi, que es muy grande. El objetivo es que para el próximo año todos los indios, 500 millones de usuarios que tienen en ese país, pues puedan solicitar viajes a través de WhatsApp. Interesante, una convergencia de plataformas de esta naturaleza. Y hablando de empresas innovadoras, te cuento que Tesla, la de Elon Musk, presentó un Cyberquad for Kids. Es una cuatrimoto eléctrica todoterreno que va a ser vendida en $1,900 allá en la Unión Americana. Dijo Tesla que este nuevo producto comenzará a ser enviado a los clientes que lo compren dentro de 2 a 4 semanas. El vehículo llega luego de que la compañía alcanzó una evaluación de ya $1 billón, pues casi el tamaño de la economía mexicana, y en ese contexto se une a una lista de productos. Es un genio de la mercadotecnia también Elon Musk, no solo de los cohetes y de la transformación automotriz, porque te acordarás que lanzó su Tesla Bot, pues genera mucho artificio, digamos, y seguramente habrá mucha demanda para este Cyberquad for Kids. Ya te vi comprando uno, mi querido Paco, para ti, pero bueno, así está la cosa. Mi querido Paco, otro tema a comentar es que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares, consideró que la falta de planeación ha frenado el desarrollo de infraestructura a cargo de la iniciativa privada, y esto va generando avances pues lentos, impidiendo que el sector de la construcción se enfile a la deseada recuperación. En este contexto, decir que mencionó que los paquetes que fueron anunciados sin que estuvieran 100% desarrollados, pues han provocado pues justamente un lento desempeño de la construcción, que ha ido recuperando cierto nivel, sobre todo porque pues ya veníamos en crisis en la construcción desde 2019. Evidentemente con la pandemia fue la crisis sobre la crisis. Los datos que vamos viendo a lo largo de este 2021 hablan de una lenta recuperación, evidentemente todavía muy lejana al 2019. Se tendría que habilitar a través justamente pues de las obras público-privadas, pero pues eso ha ido lento desde que se rompió el diálogo entre el sector privado y el sector público. Ahí no ha habido grandes avances, y eso es lo que está señalando la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, pues ahí hay uno de los resortes que pudieran habilitar el crecimiento de México, que evidentemente los datos nos muestran que no ha sido tan potente como se estimaba a inicios del año, sobre todo porque estamos hablando de un avance económico menor al 6%. Ya veíamos que el Banco de México incluso veía una proyección de crecimiento del 5.4%.